Bien, en la clase anterior nos quedamos en el punto 2.1.6, características avanzadas de Excel, en el que estábamos viendo la graficación de nuestra hoja de cálculo o de nuestra tabla de datos. En este caso recuerden que vimos dos formas de llamar a nuestro gráfico. La primera era seleccionando nuestra tabla de datos y yéndonos aquí, archivo, inicio, insertar y llamando en este caso nuestro gráfico. Y esto nos permitía tener ya un gráfico en automático sin necesidad de ir paso por paso. Eso fue una opción. Y la otra opción era igual archivo, inicio, insertar sin tener seleccionado los datos e iniciábamos desde cero el diseño de nuestra gráfica. Cualquiera de las dos opciones son válidas y en este caso es importante conocer las opciones que tenemos para llamar a nuestro gráfico y adecuar a nuestras necesidades cada una de estas opciones que tenemos. Bien, aquí les voy a mostrar otra opción que se utiliza para poder graficar, en este caso, los datos que tenemos en nuestra hoja de Excel. Recuerden que en la práctica de la clase anterior sobre los gráficos había una opción donde nos pedía únicamente graficar ciertos datos de nuestra hoja. Y es importante esta opción. ¿Por qué? Porque muchas veces o la mayoría de las veces nosotros la hoja de Excel que tenemos o la tabla de datos que manejamos dentro de Excel tiene demasiada información y es demasiado extensa. Entonces, esta opción que vamos a ver ahorita nos va a permitir graficar de forma más resumida todavía de lo que ya lo vimos y es únicamente seleccionando los datos que yo deseo graficar. Porque muchas veces no es necesario llamar la gráfica de toda la hoja y entiendo que en la práctica anterior lo que hicimos es manejar este proceso mediante la barra de herramientas que ya tenemos en nuestra como definido, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues, ¿qué sucede? Que yo dentro de mi barra de herramientas, pues tengo la opción de seleccionar en este caso los meses que no quiero graficar y en automático Excel me recibe la instrucción de que únicamente me deje visible enero y abril. Eso ya lo vimos y también es una forma o una opción de graficar únicamente los datos que yo quiero que se presenten dentro de mi hoja, dentro de mi gráfica. Entonces, ahora la siguiente opción también nos va a permitir graficar únicamente los datos, pero los datos que yo necesito o que yo requiero, pero sin necesidad de seleccionar toda la tabla, porque en esta ocasión nosotros estamos visualizando una tabla con poca información o demasiado pequeña. Ahora lo que vamos a graficar o la información que vamos a llamar es solamente ciertos datos de nuestra tabla para graficar eso. Yo, por ejemplo, quiero graficar únicamente los nombres de los vendedores y el mes de febrero en este caso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ok, selecciono en este caso los nombres de los vendedores, elijo la opción control sin dejar de oprimirla o de presionarla y selecciono en este caso el mes de febrero. Y me voy a mi menú de opciones, archivo, inicio, insertar. Y en este caso le doy insertar al gráfico que yo voy a utilizar. Y en automático me está graficando únicamente el nombre de los vendedores y el mes de febrero. Y así, si yo quiero, por ejemplo, graficar el nombre de mis vendedores y cuáles fueron sus ventas de enero y febrero, por ejemplo, entonces sigo presionando mi tecla control y elijo la siguiente columna. Esto es una forma de ir graficando datos específicos o únicamente la información que yo quiero graficar, sin necesidad de seleccionar toda la tabla o de llamar a toda la tabla.
Otra opción también es, o podemos hacer uso de la barra de herramientas para poder agregar, en este caso sin la tecla control, más información a nuestra tabla de gráfico. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si se dan cuenta, aquí únicamente me aparece febrero porque es lo que yo llamé a graficar con mi tecla control. Entonces ahora le doy agregar y voy a llamar al mes de enero, pero antes de eso voy a quitar mi gráfico porque me está obstruyendo la visualización, en este caso de mi tabla de datos. Entonces la voy a mover para poder visualizar mi tabla y en este caso ahorita seleccionar los datos que yo quiero agregar. Entonces yo ya tengo febrero y quiero agregar, por ejemplo, marzo. Le doy en selección de datos. Recuerden que en selección de datos vamos a mover todos los datos de nuestro gráfico y se pueden percibir aquí solamente aparece febrero porque es lo que yo llamé a graficar con mi tecla de control. Entonces le doy a agregar, me bota la ventanita y me dice que cuál es el nombre de la serie que yo voy a agregar. Yo voy a agregar marzo. Y aquí me dice cuáles son los valores de esa serie. Pues obviamente voy a seleccionar en este caso los valores o el rango que yo quiero graficar en marzo, que es este. Le doy graficar o seleccionar mis datos de marzo y le doy aceptar. Aceptar. En este caso, si pueden ver, si pueden observar, me presenta ahora febrero y marzo, ya graficado. De esta forma yo puedo ir llamando cada uno de los datos y obviamente lo que les comentaba en mensaje ese día, algo muy importante, chicos, muchachos, es que ustedes no lo vean el diseño de nuestra información, de cómo la vamos a presentar, no lo vean como cualquier cosa, no me presenten las cosas de forma austera porque todo eso cuenta. Aunque yo no les diga, debe de ser una regla ya para ustedes, darles ese formato, darles el diseño, darles la forma de presentación de la información, porque eso nos permite a las personas que estamos visualizando la información entenderla más. Aunque ustedes piensen que no tiene que ver, claro que tiene que ver. Esos puntos son importantes dentro del diseño de la hoja de cálculo, porque si no, en todo caso, nosotros tendríamos que presentar la información tal cual está en nuestra tabla de datos. Entonces, sí es importante que consideren la opción, en este caso, siempre en cada una de sus prácticas, el diseño y la imagen de lo que ustedes están presentando. No muestren un trabajo que no se vea que le echaron un poquito de ganas, porque eso al final de todos cuenta en su calificación. Recuerden que estamos en una materia mitad teórica, pero más práctica. ¿Por qué? Porque con base a la práctica ustedes van a poder y saber manejar cada una de las funciones, de las fórmulas, de los formatos de Excel. Y pueden decir, bueno, es que el formato al final, a mí no me gusta ponerle florecitas a mis trabajos. Es que no son florecitas. Todos estos formatos, todos estos diseños, todas estas formas de manejar la información que nosotros tenemos en Excel, es la forma en la que nosotros vamos a presentarla. Y una presentación visual siempre nos va a permitir entender de una forma más clara la información que están proyectando. ¿Ok? Bueno, algo que no sé si también se los mencioné en la clase anterior fue, bueno, aquí tenemos todos los elementos que nosotros podemos incluir del gráfico y creo que sí se los mencioné. Por ejemplo, aquí nos da la opción también de insertar la tabla. Si es una gráfica pequeña y queremos presentar la información, en este caso de donde yo obtuve los datos para mi graficación, entonces le doy presentar la tabla. La tabla que yo tengo en mi hoja de Excel, obviamente me la va a llamar aquí a mi gráfico para que yo pueda presentarla, sin necesidad de estar ingresando a la hoja o yendo a donde está la información, donde está el contenido de los datos que yo grafiqué.
Aquí pueden observar que me presenta en este caso los datos de febrero y los datos de marzo. No recuerdo si se los mencioné, pero sí era importante tocar este punto, ¿no? Entonces, esta es la forma de graficar. Y muchas otras opciones que nos permiten hacer nuestros gráficos. No vimos, obviamente no podemos abarcar todo en poco tiempo, pero sí los puntos más relevantes. Ya les mostré 3 formas de insertar nuestro gráfico, de quitar o poner, en este caso, datos que necesito graficar, de darle un diseño, de darle un color, de darle una presentación para nuestra información. ¿Ok? Entonces, en cuanto a graficación, estos son los puntos que yo quería o me interesaba tocar. Ya los vimos, espero que les hayan quedado claros. Sin embargo, si siguen teniendo dudas y ustedes creen que es necesario recalcar cierta información de nuestra graficación de datos, con gusto háganmelo saber y tocamos los puntos que ustedes necesitan o crean que son necesarios para su conocimiento. A mí lo que me interesa es que se lleven el conocimiento base y de ahí ustedes empiecen a ser autodidactas. ¿Qué quiero decir con esto? A investigar, agregarle un plus a lo que ya tenemos. Porque es mentira que en el salón de clase se puede obtener todo o el conocimiento total, sobre todo en Excel, que como por ahí se dice, pues nunca se termina de aprender con Excel. Siempre salen temas, siempre salen trucos, siempre salen tips para el manejo, en este caso, de la información de nuestra hoja de cálculo de Excel. Todo es interesante, todo cuenta, todo suma, entonces sí, hay que poner ojo en el detalle, pues de que sí tenemos que ser un poquito más autodidactas y no quedarnos solo con lo que nos den. ¿Ok? Otra de las características avanzadas de Excel, pues es la forma de numerar, la forma de arrastrar información para, en este caso, hacernos un poquito más sencillo la forma de manejar y de entender la información que nosotros tenemos dentro de nuestra hoja de cálculo. Un punto que también entra dentro de una característica avanzada, por ejemplo, es si yo quiero enumerar una tabla de datos, una tabla de datos que contenga N clientes, N lista de viáticos, N lista de cobro. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, aquí si se dan cuenta yo puse el número 1 y dentro de mi menú opciones, herramientas, perdón, tengo la opción de rellenado. Eso no lo habíamos checado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Le doy clic en rellenar, series, y dentro de series me está preguntando cómo lo quiero hacer. Yo quiero que me rellene mi columna. ¿Y cómo quiero que lo haga? De forma lineal. Hay diferentes formas: geométrica, cronológica y de autorrelleno. Aquí le estoy diciendo que mi incremento sea de 1 en 1 y que mi límite sea el número 20, por ejemplo, porque mi lista va a llegar hasta el número 20. Le doy a aceptar y en automático me aparece, en este caso, mi relleno de mi lista que yo necesito numerar. Otra opción es igual, le doy 1 y le indico cómo va a ser el proceso, en este caso, de numeración. ¿Cómo? Colocando el número 2. Aquí yo le estoy indicando cómo va a ser mi proceso en este caso, mi proceso de numeración, que va a ser de 1 en 1. Y con la flecha de arrastre lo jalo hacia abajo y me está presentando también mi numeración del 1 al 20 o a donde ustedes lo quieran, en este caso, proyectar. Lo mismo pasa si yo le doy lunes y me voy arrastrando mi mouse, me presenta los días de la semana. Lo mismo pasa si yo le doy un número X
de control me sigue la numeración, por ejemplo. Es una forma, en este caso una característica avanzada de Excel que nos permite el ahorro, en este caso de tiempo, el ahorro y la facilidad del manejo, en este caso de información. Siempre es importante indicarle a Excel cómo va a ser este proceso de numeración dentro de nuestra hoja de cálculo, porque si yo no le indico, ¿qué es lo que pasa si yo no le indico a Excel qué tipo de numeración, qué tipo de conteo va a realizar? Pues no me va a hacer nada. Aquí pueden ver. No me va a hacer nada si yo no le indico. Si yo le indico que sea, en este caso, de 10 en 10, lo mismo va a pasar. Necesito siempre hacerle la indicación de cómo va a ser mi conteo de numeración que yo necesito realizar dentro de la lista o de mi hoja de Excel. Aquí me lo va haciendo de 50 y 50. Lo mismo pasa con la opción, en este caso, del menú de relleno. Por ejemplo, yo aquí le dije que sea de 20 en 20 como series. Y ahora quiero que me lo haga por medio de que me numere las filas. Entonces yo le voy a decir que sea el incremento de 10 en 10 hasta el 100, por ejemplo. Y si se dan cuenta, ahora me lo hizo, en este caso, en toda la fila, ¿no? Y yo le pedí que mi incremento fuera de 10 en 10. Entonces, esta es otra característica avanzada que nosotros podemos utilizar dentro de nuestra hoja de Excel, que nos va a permitir facilitar la información. Y en este caso, por ejemplo, recuerden siempre un punto importante dentro de Excel y que siempre debemos de recordar, porque es muy utilizado y nos permite manejar la información de una forma tan sencilla, sin necesidad de ir al punto que necesitamos, es los filtros. Los filtros siempre nos van a facilitar el manejo de la información dentro de Excel. Eso ya lo habíamos visto anteriormente, pero me pareció importante recalcarlo. Por ejemplo, si yo únicamente quiero ver la información que tengo en el en el día jueves, por decirlo, que yo tuviera una serie de datos que los quiero llamar por el día en el que está situada la información, pues únicamente pido que me muestre los jueves. Los jueves, y me va a presentar toda la información que tengo en jueves. Entonces, los filtros sí entra, lo vimos anteriormente, pero entra dentro de las características avanzadas de Excel, porque nos va a permitir el manejo de una forma más fácil, rápida y sencilla de la información. Entonces, consideren, chicos, estas características, que no son las únicas, hay demasiadas, hay muchísimas características avanzadas dentro de Excel. Yo les mostré, se puede decir que las más utilizadas y las que más nos facilitan, en este caso, el manejo de la información. Espero que esta información les sirva, espero que la analicen, espero que la practiquen y se les queden muy grabadas, no mecánicamente, pero sí prácticamente. Entonces, vamos a pasar al siguiente punto en el siguiente video, porque ya se me está haciendo muy pesado y como se pueden dar cuenta, pues con Excel no terminamos, ¿no? Entonces, les dejo esta parte de la clase anterior, que es para concluir las características avanzadas de Excel con graficación y numeración, en este caso de información, y selección también de datos por medio de los filtros. ¿Ok? Gracias.
y nos vemos ahorita en el siguiente video.